Hola chicos, buenas noches. Prosiguiendo con la literatura española, hoy día vemos la quinta etapa de la literatura española. Es la etapa contemporánea, que abarca el siglo XX. ¿Ya? Abarca el siglo XX. La quinta y última etapa, el siglo XX. Aquí se estudia la generación del 98, la generación del 27 y la posguerra. ¿Ya? Aquí vamos a estudiar la generación del 98, la generación del 27 y la posguerra. ¿Ya? La generación del 98. Se llama también generación finisecular. ¿Por qué? Porque es la generación que se desarrolla a fin de siglo. 1898, es fin de siglo. Por eso se le llama generación finisecular. Finis secularum, fin de siglo. También se le llama la generación de la crisis, porque España se encontraba en una profunda crisis económica, política, militar, social, moral. España acababa de perder una guerra contra el Perú, el combate 2 de mayo. Perdió una guerra contra Estados Unidos y se vio obligado a darle libertad a sus colonias. Por lo tanto, pierde sus últimas colonias en 1898. Pierde Cuba, pierde Puerto Rico, las Islas Filipinas. Entonces España ha perdido la gallina de los huevos de oro. Ya no tiene quien la mantenga. Y es más, acaba de perder a su armada invencible. Su armada invencible ha sido destruida. Por lo tanto, España se encuentra desmoralizada. Desmoralizada, fíjate. Entonces España está en una crisis. Y en medio de esa crisis surge un grupo de intelectuales que le va a dar aliento, va a reflexionar sobre esa crisis y la va a sacar adelante a España. Ese grupo de intelectuales fue la generación del 98. ¿Ya? Por eso la generación del 98 se le llama la generación de la crisis. También se le llama la segunda edad de oro. ¿Por qué? Porque España en esta época con sus literatos cultiva la novela, la poesía, el teatro y el ensayo. ¿Ves? Brillan los tres géneros más el ensayo. Brilla la poesía, la novela, el teatro y brilla el teatro. O sea, el teatro, la poesía, la novela y el ensayo. ¿Ya? Por eso se le llama segunda edad de oro. ¿Cuáles son sus características? Su objetivo principal de la generación del 98 fue reconstruir España. Entonces, ellos analizaron profundamente el problema español y fueron críticos de esa realidad, amargamente críticos. Ellos, a través de sus obras, critican la sociedad de la época. Hablan del paisaje español. ¿Por qué? Porque el paradigma, el modelo de España fue Castilla. Y le cantan a Castilla. Castilla fue el foco de la intelectualidad de esa época. ¿Ya? El paisaje castellano fue revalorado. Fue visto como la propia España. Reflejó España Castilla. ¿Ya? Entonces, estos son los nombres con que se le conoce la generación del 98 y estas son sus características principales. Reconstruir España, analizando, criticando profundamente la problemática española, buscando la esencia del problema y le cantan a Castilla.
el ideólogo de la generación del 98, el que pensó en esto fue Ángel Ganivet. Ángel Ganivet, en su obra Ideario en Español, fue el que pidió unir mentalidades, ¿ya? Ángel Ganivet, él es el ideólogo. El hombre que propuso el nombre de generación del 98 fue Gabriel Maura. Gabriel Maura fue el que propuso el nombre de generación del 98. Y el hombre que divulgó el nombre de generación del 98 fue Azorín. Azorín. En un periódico llamado ABC. ¿Ya? Entonces, el ideólogo Ángel Ganivet, el hombre que propuso el nombre de generación del 98, Gabriel Maura, y el hombre que divulgó el nombre fue Azorín en el periódico ABC. Los representantes más connotados son en poesía y en ensayo. En poesía tenemos a Antonio Machado. Antonio Machado es el poeta que le canta Castilla. Es el poeta del paisaje castellano. En su obra Campos de Castilla, aquí exalta, elogia el paisaje castellano, ¿ya? Entonces no te olvides, el poeta del paisaje castellano, Antonio Machado. Y el otro representante en poesía es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez y Mantecoso es el poeta que le pone fibra emocional y escribe, por ejemplo, eternidades, piedra y cielo, almas de violeta. Pero él se va a hacer conocido por un librito que se llama Platero y yo. ¿Ya? Platero y yo. Almas de violeta, piedra y cielo, eternidades, Platero y yo. Ambos fueron modernistas, ¿ya? Fueron poetas modernistas. Juan Ramón Jiménez ganó el premio Nobel en 1956. En el 58 muere en Puerto Rico. Él muere en América. ¿Ya? El miembro de la generación del 98, el único que muere en América. Juan Ramón Jiménez. En ensayo está el gran Azorín. Azorín, que se llamó José Martínez Ruiz. José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, brilla en el ensayo. Él escribió un libro conmemorativo para celebrar los 300 años de la publicación del Quijote. Su obra se llama La Ruta del Quijote. Esta es su mejor obra. Él hace ensayos sobre el paisaje de toda España. Tiene los pueblos, la voluntad. O sea, no confundas, él le canta al campo de Castilla. Él hace ensayos sobre el paisaje, pero de toda España. Por ejemplo, aquí en La Ruta del Quijote. Uno de sus mejores ensayos.
La ruta del Quijote. La ruta del Quijote de Azorín. Miguel de Unamuno y Hugo, uno de los grandes maestros del ensayo, al igual que Azorín, escribió La vida del Quijote. La vida del Quijote. Para que no te confundas, la ruta del Quijote con la vida del Quijote aplica la mnemotecnia de burra. Burra. La vida del Quijote es de Unamuno y la ruta de Azorín. La vida del Quijote es de Unamuno y la ruta del Quijote de Azorín. Burra. ¿Ya? Ahí está. Miguel de Unamuno escribió La vida del Quijote, que es un ensayo, ¿no?, sobre el Quijote de la Mancha. Escribió la novela Niebla. Niebla. Escribió La tía Tula. La tía Tula. El Cristo de Velázquez. La agonía del cristianismo. Hermosos ensayos de Miguel de Unamuno, pero los que más destacan son La vida del Quijote, la novela Nieblas, que es unívola, y La tía Tula, cuyo tema es la maternidad frustrada. Pero ojito, no vayan a olvidar otro gran ensayo de él, que se llama Del sentimiento trágico de la vida. Del sentimiento trágico de la vida. Un hermoso ensayo, ojito con este ensayo, Del sentimiento trágico de la vida, que tiene dos temas. Un tema es la inmortalidad del alma y el otro tema es el conflicto entre la fe y la razón, o sea, entre la religión y la ciencia. ¿Ya? Del sentimiento trágico de la vida, ensayo de Miguel de Unamuno, al igual que La vida del Quijote, y sus novelas Niebla, La tía Tula. ¿Ya? Esto es en cuanto a la generación del 98. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pónganse a estudiar, a repasar. Gracias.